Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. ¿Desde dónde estás en sintonía con nosotros? ¿Desde qué país o desde qué continente te encuentras en este momento? Yo soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es muy grato una vez más estar aquí junto a ti, donde abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. ¿Sabes? Hoy tenemos un regalo también para ti. Permíteme. Mira, aquí en mis manos tengo esta hermosa guía de estudio que lleva por título El Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Si tú quieres conocer más acerca del Espíritu Santo, lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan, esta guía de estudio es para ti. Y tú puedes tenerla totalmente gratis en tu hogar, simplemente escribiendo al número que aparece aquí en pantalla. O si prefieres también, puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta guía de estudio llega gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. ¿Sabes? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar acerca de la Cena del Señor. ¿Ya te has preguntado qué simboliza la Cena del Señor? ¿Por qué Dios instituyó este rito? Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate aquí con nosotros en TV Nuevo Tiempo, porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. El filósofo griego Antístenes enseñaba que la virtud más grande del hombre era la humildad. Pero sabes, muchos de sus amigos, sus contemporáneos, como Diógenes, Sócrates, se habían dado cuenta de que lo que él enseñaba realmente no lo estaba practicando. Y es así como ellos le dijeron, lo que tú enseñas es una falsa humildad. Pero sabes, Antístenes continuaba con esta enseñanza. Incluso la historia cuenta y nos relata que habían momentos en que él solamente salía con una mochila y con un bastón para así representar frente al mundo o donde él vivía, donde él pernoctaba, que él era un hombre mendigo. Pero después la historia nos relata algo importante, que él en su vida, en su hogar, llevaba una vida ostentosa. Sabes, en cierta oportunidad, él una vez más, este griego, ¿verdad? Este filósofo griego Antístenes, sale con una capa agujerada. Y cuando Sócrates lo ve, ¿sabes lo que le dice? Oye, Antístenes, le dice, mira, por esos agujeros de esa capa sale toda tu soberbia y toda tu falsa humildad. Antístenes fue conocido como uno de los primeros filósofos cínicos. Falsa humildad. ¿Sabes? Yo en este momento voy a hablarte de un hombre que tenía humildad, pero no era una falsa humildad. Era una humildad real. Este hombre es Jesús. Él fue tan humilde, tan siervo. ¿Sabes? Que la historia bíblica cuenta y nos dice que él tomó una toalla, la toalla de siervo, tomó el lebrillo, ¿verdad? El agua y lavó los pies de sus discípulos. Muchos de sus discípulos no querían hacer esto porque tenían orgullo en su corazón. Para ellos era algo denigrante. Jesús nunca mostró una falsa humildad, sino por el contrario, Él es el origen de la humildad y del servicio. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar su voz. Yo quiero hacer una oración por ti, ¿te parece? Permíteme orar por ti, por tu familia. Si tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos también ahí, desde donde tú te encuentres en este momento. Queremos saber desde dónde estás sintonizando TV Nuevo Tiempo. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque tú permites que este programa sea en vivo para la bendición y salvación de muchas personas. Que ellas puedan recordar que nada está perdido, Señor, cuando decidimos pedir ayuda a ti. Cuando decidimos, Señor, volver a ti. Bendice, por favor, la vida de cada uno de mis amigos, amigas que están detrás de esta pantalla. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, yo tengo aquí mi Biblia en la mano y espero que tú también puedas tener la tuya. Mira, vamos a meditar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió un porcentaje considerable de cartas en el Nuevo Testamento.
Y él a los de Corinto, ¿verdad?, les escribe algo importante. En la primera carta de Corintios, el capítulo 10, versículo 16 al 17, el texto bíblico dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Apreciado amigo, en cierta oportunidad, el relato bíblico en Lucas, el capítulo 22, versículo 15 al 16, nos cuenta algo grandioso. Con pies polvorientos, llegaron al aposento alto, ¿sabes?, para que puedan realizar una celebración que no debían olvidar. Y esta era la Pascua. Posiblemente ahí había un jarrón con agua, tal vez había una palangana y una toalla. ¿Para qué? Para que puedan realizar el lavamiento de los pies. ¿Te parece si vamos rápidamente al texto bíblico? Lucas, el capítulo 22, versículo 15 y 16. El texto dice así: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El versículo 16 dice así: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sabes? En todo momento Jesús tratando de unirse a sus discípulos. El Creador encarnado, hecho carne, buscando a sus criaturas. Pero, ¿qué acontecía con los discípulos? ¿Cómo se encontraban ellos? ¿Sabes? Ellos estaban llenos de celos, llenos de envidia, buscando funciones, buscando puestos, buscando acceder al lado más cercano de Cristo, simplemente pensando, ¿verdad?, en lo terrenal, no colocando sus ojos en lo espiritual, en las cosas de arriba, sino por el contrario, en las cosas de abajo. Los discípulos tenían muchos celos. Mira lo que dice ahora el versículo 24 de Lucas 22, el versículo 24. ¿Te parece? Ahí en el mismo texto que estábamos, Lucas el capítulo 22, el versículo 24. El texto bíblico dice así: hubo también entre ellos una disputa, porque, sobre quién de ellos sería el mayor. En todo momento ellos lidiaban con esto, ¿sabes? Ellos decían: mira, nosotros somos 12, pero un momento, acá necesitamos en todo momento saber quién es el líder. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién tiene que ser el más respetado? Esta disputa no solamente se presenta aquí. En reiteradas ocasiones ellos ya están disputando, están haciéndose estas preguntas. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Sabes? Ellos estaban buscando posiciones en esta vida. El orgullo había cegado lo que Jesús les quería entregar. Jesús en todo momento trató de llevarles un mensaje claro y fidedigno. Incluso uno de mis libros favoritos, El deseado de todas las gentes, menciona y dice que si los discípulos hubiesen dejado de lado los celos, la envidia, buscar puestos o funciones, ellos hubiesen podido comprender cómo soportar la aflicción en aquel momento duro y difícil cuando iba a venir. Cristo se había concentrado en ayudarles. Y yo me pregunto, en este momento, ¿no será la misma situación que el ser humano está viviendo? Mientras Cristo está buscándote en todo momento, tal vez tú te estás preocupando o estás atendiendo otras cosas. Tal vez mientras Cristo te está entregando un mensaje de amor, en tu mente solamente está buscar y buscar el reconocimiento humano, que era lo que estaban haciendo estos apóstoles. Es algo para meditar, pero no solamente dejarlo en meditación, sino es algo también para tomar una acción. El texto bíblico continúa, ¿sabes? Y mira lo que continúa diciendo. En Juan el capítulo 13, el versículo 3 al 6, aquí aparece una expresión que me agrada mucho. Se presenta a Jesús como el siervo. En esta historia Jesús toma la toalla del siervo. Cuando nadie quería lavar los pies, Jesús les da una demostración enorme de una verdadera humildad, de un sentido de siervo. Mira lo que dice Juan 13, 3 al 6. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto.
y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Apreciado amigo, yo quiero que tú te concentres en el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ellos debían hacer esto con su maestro, pero el maestro de Galilea, el gran Dios todopoderoso hecho carne, estaba demostrando algo importante. No tenemos que olvidar esto. ¿Sabes por qué? Porque esto es muy importante. El versículo 14 al 17, mira lo que dice, 13, 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Lo notas? Jesús en todo momento dejando una enseñanza, tratando de traer la mente de estos apóstoles, ¿verdad?, que estaban cerca con él, pero que su mente estaba distante. Pero ahora bien, dentro de este tema, dentro de esta doctrina, la número 16, ¿verdad?, porque ya vamos en un capítulo 16 de todas estas doctrinas. Dentro de esta doctrina, de esta creencia, la cena del Señor, aparece algo muy importante que nosotros no debemos olvidar. Mira, aparece la Pascua. En el Antiguo Testamento se habla de esta Pascua. Entonces, vamos a ver lo que dice Éxodo, el capítulo 12. ¿Te parece? Vamos a la Biblia. Éxodo, el capítulo 12, versículo 15, versículo 19 y versículo 20. Porque en este primer punto vamos a ver cuál es la ordenanza del lavamiento de los pies. ¿Por qué lavarse los pies? ¿Por qué Cristo instituye, verdad, este acto? El lavamiento de los pies. ¿Cuál es la ordenanza? Éxodo el capítulo 12, versículo 15, 19 y 20. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El versículo 17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El versículo 20 dice: ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Apreciado amigo, ¿por qué es importante poder recordar esto? Había una costumbre que ellos tenían. Y esta costumbre, ¿sabes?, tenía un requerimiento especial. Y era el celebrar la Pascua. Todas las familias de Israel quitaban la levadura. Quitaban todos estos actos que leudaban, porque ellos tenían que prepararse para la comunión. Es más, en estos momentos también ellos se pedían perdón. En estos momentos, ¿verdad?, ellos tenían que preparar su espíritu. Nada de lo que representase el pecado tenía que estar cerca de ellos. Semanas posteriores venía la fiesta de los ácimos, también que era conocida aquí en el Éxodo. Pero, ¿por qué acontece esto? ¿Qué tiene que ver esto con la comunión o con la cena del Señor que es presentada en el Nuevo Testamento? Tenemos que recordar algo muy importante. Todo resentimiento que ellos tenían, todo pecado debía ser puesto en orden. Ellos en este momento debían buscar a las personas para que ellos puedan estar en paz entre ellos mismos, pedirse perdón. ¿Para qué? Para que así ellos puedan gozar de esta verdadera comunión. Hay algo que debemos recordar. La Pascua, apreciado amigo, viene para que las personas puedan recordar que Dios los libertó, los sacó de Egipto. Y la cena del Señor representa aquí en el Nuevo Testamento y ahora esa Pascua. Todo lo que acontecía en el Éxodo
en estos eventos pascuales, en estos sacrificios, eran figura de lo real, de lo que Cristo iba a hacer. Por eso Cristo mismo, cuando Él menciona, hagan esto en memoria de mí, o cada vez que ustedes hacen esto, anuncian mi sacrificio. Ahora mira, es importante poder recordar cuál es el significado de esta ordenanza. Hemos visto nosotros la ordenanza del lavamiento de pies, que parte, ¿verdad?, desde el Éxodo del capítulo 12, 15, hasta el versículo 20. Pero, ¿cuál es el significado de esta ordenanza? El significado tal vez podría resumirse solamente en una expresión. Y la expresión es la siguiente: la misión de Jesucristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo aquí a esta tierra? Y para eso necesitamos ver Filipenses, el capítulo 2, el versículo 7, donde el texto bíblico dice claramente que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Lo notas? Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se despoja a sí mismo y Él toma forma de siervo. Pero no solamente eso, sino que también el texto bíblico nos indica en Mateo, el capítulo 20, el versículo 28, que cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene para servir, no para que le sirvan. Este también es el significado de esta gran ordenanza, la misión de Cristo. ¿Lo notas? Pero esto continúa. El apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sabes lo que le dijo? En el capítulo 5, al versículo 13, Él les dijo: servíos con amor. Cuán importante era el servicio. Cuán importante era que ellos puedan recordar que una parte central de esta cena del Señor era o venía, ¿verdad?, a sustituir lo que había pasado en aquel tiempo en el Éxodo, el capítulo 12. Cuando ellos estaban recordando esta Pascua, ahora el Señor instituye este nuevo rito, la cena del Señor. Mateo también nos habla un poco acerca de eso. Mateo, el capítulo 25, el versículo 40. ¿Te parece si buscamos qué es lo que dice Mateo 25, 40? Mira lo que dice el texto bíblico dentro del contexto de la cena del Señor. El texto bíblico dice así, Mateo 25, el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La misión de Cristo era servir. Y en todo momento Cristo trató de traspasar esta información. No solamente con teoría, sino con palabras. Estos discípulos en todo momento observaban, veían lo que su maestro realizaba. Entonces, ya hemos visto la ordenanza de lavamiento de los pies, que viene en una conexión directa con la Pascua, en el Éxodo, el capítulo 12. Pero también hemos observado, ¿verdad?, el significado de aquella ordenanza, que se resume en una sola expresión, que es la vida en misión de Jesucristo. Pero ahora también nosotros necesitamos recordar un punto muy importante, y es el significado de la Cena del Señor. ¿Qué significa esta Cena del Señor? ¿Para qué vino? ¿Por qué Dios la instituye a través de Jesús? Mira, esto debemos recordar. Conmemoración. Aquí hay una conmemoración de la liberación del pecado. ¿Tú recuerdas en Éxodo la Pascua? ¿Qué recordaban ellos? Que ellos habían sido libertados de Egipto. Ahora, a través de esta cena del Señor, el pueblo de Dios tenía que recordar que habían sido libertados de aquel Egipto espiritual, que habían sido libertados del pecado. Mira, Éxodo el capítulo 12, el versículo 3 al 8, nosotros ya hemos leído. Ahí aparecen distintos rituales que ellos hacían, distintas cosas que ellos realizaban para poder prepararse para ese momento de la comunión con Dios. Pero amigo, amiga, esto no termina aquí, porque dentro de esta cena del Señor también nosotros encontramos algo importante. El mismo sacrificio de Cristo trae liberación de la muerte. Vamos al texto bíblico, ¿te parece? Juan, el capítulo 6, el versículo 54. ¿Qué es lo que dice? Juan 6, el versículo 54. Mira, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Jesús está hablando de una manera muy clara. Y Él continúa diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo está haciendo una alusión, apreciado amigo, a esta cena del Señor, a esta comunión con Él, a recordar que tanto su cuerpo fue partido, su cuerpo fue golpeado, así como cuando Moisés golpeó la roca, ¿recuerdas? Y brotó agua. El cuerpo de Cristo fue partido, golpeado, molido, crucificado. Porque como dice Isaías 53, a través de sus heridas nosotros fuimos sanados. Pero hay un poco más todavía. En 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 24, encontramos una declaración que no debemos olvidar. 1 Corintios 11, 24, el texto bíblico dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El relato bíblico continúa y mira lo que dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Apreciado amigo, recuerda, esta cena del Señor es una invitación para todo creyente, para todo ser humano que reconozca que Jesús es su libertador del pecado. Pero no solamente esto, hemos visto ahora cuál es el significado de la cena del Señor. Pero yo quiero ver el último punto. El punto final habla acerca de la anticipación de la segunda venida de Cristo. Porque esta creencia, esta doctrina bíblica, la cena del Señor, tiene que ver mucho también con la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 6 dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anticipación de la segunda venida de Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. En el Israel antiguo, ellos tenían la Pascua. En el Nuevo Testamento, ellos tenían la cena del Señor. Hoy, tú también puedes participar de esta cena del Señor, recordando que Jesucristo es tu Salvador, que a través de su cuerpo tú puedes hoy tener vida, que a través de su sangre tú hoy puedes tener liberación y salvación. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Hemos visto, ¿verdad?, la importancia de la cena del Señor. Nos hemos dado cuenta que Jesús toma la toalla como un siervo. Donde nadie quería hacerlo, Él lo hizo. Recuerda, Jesús también hoy, en forma de siervo, viene y te busca. Él te dice que puedes dejar todas tus cargas en Él. ¿Cuál va a ser la decisión que tú tomes? Los apóstoles estaban ocupados pensando en qué cosa, en puestos, en funciones, en orgullos, en dudas, en competencia, en envidia. No permitas que esos sentimientos o pensamientos permeen tu mente y te distancien de la mejor decisión que es Jesús. Y finalmente, recuerda, vimos cuál es el significado de esta ordenanza, que es recordar que Jesucristo nos libertó de este Egipto espiritual y nos libertó también del pecado. ¿Cuál será la decisión que tú tomes hoy? Yo quiero hacerte una invitación en este momento. A ti, querido amigo que estás ahí, yo te invito a que entregues tu vida a Cristo, a que puedas participar de esta salvación que Él te ofrece. Él quiere tener comunión contigo y la cena del Señor es una parte importante para que tú también puedas participar. En la ciudad donde tú estés, busca una iglesia adventista. Coméntale que tus amigos de la TV Nuevo Tiempo te invitaron y te aseguro que aprenderás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Vamos a hacer una oración.
Buen Dios, gracias por tu palabra. En todo momento, Señor, encontramos un verdadero tiempo de paz en ella. Gracias por enseñarnos acerca de esta comunión, de esta doctrina bíblica, Señor, que es la cena del Señor. Bendice, por favor, a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te acompañe. Sigue aquí en la programación de TV Nuevo Tiempo.